Nuevamente estamos con ustedes este día domingo, agradecidos con el Señor por esta semana que nos ha concedido estar pues en Él. Vamos a estar hablando de las ganancias de fe, donde pues ahorita en este tiempo en el mundo se vive una constante tensión ante las pérdidas o las ganancias. No solo las ganancias materiales, también las ganancias o pérdidas morales, espirituales, y son situaciones, aspectos que pues pueden afectar nuestro estado emocional, nuestro estado mental y nuestro estado físico. En esto tiene mucho que ver el pasado. El pasado nos cobra facturas al grado de vivir dependientes constantemente de vivencias del pasado y afectar nuestro presente, ver la vida con un desaliento, un desencanto cruel, y el futuro verlo amenazante sin ninguna esperanza en la vida. La fe hace posible que nosotros podamos tener tiempos en esta vida donde podamos llevar todos los tiempos a Jesucristo, enfocados en Cristo, afirmados en su palabra. La fe nos permite tratar todos los tiempos que hay habidos y por haber, presente, pasado, futuro. Es muy importante que nosotros entendamos que en la fe siempre hay ganancias. La fe en esas ganancias nos permite cambiar esquemas y librarnos del pasado. Veamos lo que dice Filipenses 3:7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, Pablo se despojó de todo. Lo que tenía valor un tiempo para Pablo dejó de tener valor. Esto es algo inusual, ¿verdad? De pronto las cosas que son muy valiosas dejan de tener un valor en nuestras vidas. Pero ¿a qué se debe todo eso? Bueno, ¿cuál era la ganancia importante para Pablo? ¿En qué fundaba él su valor como persona? Y nos vamos a dar cuenta que Pablo aquí en este pasaje, en el contexto, habla de sus credenciales, quién era, habla de su religión, habla de sus logros, de sus capacidades, habla de su posición social. Está hablando de la aceptación que él tenía ante aquel partido, el de los fariseos. Eso era lo que Pablo tenía como valor en su vida. Eso era lo que le daba valor a la vida de Pablo. Pero muy importante es las palabras que el apóstol Pablo nos está ahora compartiendo. La pregunta que podemos hacer nosotros es ¿qué es lo que nos da valor a nosotros como persona? El apóstol Pablo, él se dio cuenta que lo que era valioso ahora en Cristo ya no era valioso. Que lo que era una ganancia para él conforme su punto de vista humano, ahora era una pérdida total en Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que había pasado? A nosotros, ¿qué es lo que nos da el valor? ¿Qué nos hace sentir valor en la vida como personas? Bueno, puede ser lo que tenemos, lo que somos, puede ser lo que otros dicen de nosotros o lo que nosotros decimos de nosotros mismos, pero aquí es muy importante entender que aquí lo que importa es lo que Dios dice de nosotros, quiénes somos para Él, lo que somos. Y aquí hay un aspecto en lo que Dios dice quiénes somos, el aspecto humano, que nos pone a todos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por otra parte, el valor que Él nos da es tan grande que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así es que lo que dice Dios que somos, por un lado dice que somos pecadores, pero por otro lado dice que nos ha amado con amor eterno desde siempre. Y esa es la manera en que Dios nos ve. No sé en cuál quiera usted identificarse, ¿verdad? Pablo pudo darse cuenta que lo que él tenía como valioso dejó de ser valioso, pero ahora tomaba otro valor en Cristo. Ahora era muy diferente y las cosas tienen valor de cuál es su origen, cuál es su dependencia, ¿verdad? Una ocasión yo pregunté que cuánto podían dar por los zapatos del pastor y se rieron. Pero luego yo pregunté qué pasaría si se estuvieran subastando los zapatos de Michael Jordan. Y usted sabe que en las subastas, en los tenis de Michael Jordan, tomaron sumas, pues altas. Así es que nosotros ahora pertenecemos a Dios y el valor nuestro ahora
se ha incrementado. Nosotros hemos subido ahora, ¿verdad? En la cotización de nuestras vidas tenemos un valor más grande porque estamos en Cristo. Y Pablo primero entendió que lo que él tenía se convirtió en pérdida, pero lo que ganó en Cristo, sí, pasó a ser un tesoro muy especial. Así es que, ¿cuál es la situación en usted? ¿Qué es lo que le da valor a usted, a su vida? ¿Qué es lo que usted estima? ¿Qué es lo que hace su vida valiosa? ¿Lo que otros dicen, lo que dice usted o lo que dice Dios? También hay un aspecto negativo, ¿verdad? Aquí hay gente que no se da cuenta y se alimenta de recuerdos dolorosos. Su valor lo está basando en el pasado, de tal manera que esos recuerdos dolorosos continuamente están ahí permanentes. Y todo el tema de su conversación es aquellas memorias, sí, que le lastimaron, que le hirieron. Y de tal manera que cuando tiene una conversación, si no saca sus memorias dolorosas, no se siente, ¿verdad?, que está cómoda la persona. Pero eso no es lo que nos da valor a nosotros, ni el pasado, ni lo que podamos adquirir en el presente. Lo que nos da valor a nosotros es Jesucristo. Pablo tiene aquí una ganancia de fe sobre su pasado, pero tiene que hacerlo en el amor de Jesucristo. Conoce bien Pablo de su amor, y eso es muy importante, ¿verdad? Dice que todo lo tiene por pérdida por amor a Cristo y por el conocimiento excelente de su Señor, pero por amor de Él, dice, todo lo ha considerado una pérdida, ya no tiene valor porque el amor de Cristo ha tomado un lugar más relevante, más importante en la vida de Pablo. Bueno, conocer de su amor nos lleva a creer. Creer, fíjese bien, una cosa es de su amor y creer nos lleva a conocer su amor. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? Yo puedo conocer de alguien, pero conocerlo ya en persona es diferente. Yo puedo conocer del amor de Dios, pero nunca haberlo experimentado. Y puedo decir ahora sí conozco su amor en mi propia vida. Entonces, el conocer de su amor nos lleva a creer. Y creer nos lleva a conocer su amor en nuestras vidas. Eso es tener la excelencia del conocimiento de Cristo, es conocerle en su amor. En Hechos 9, capítulo 9, versículo 1 al 5 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, esta es la razón del por qué Pablo dejó de ver con valor lo que valía mucho tiempo en su vida. La realidad es que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Pablo era un enemigo de Cristo y en su encuentro experimentó Pablo el perdón. No fue un juicio, ¿verdad? No fue un castigo, sino que con amor Dios lo trata, el Señor lo trata, le da su aceptación, le hace ver su justicia, o sea, experimenta la justicia, conoce su amor, lo conoce a Él, que es muy importante, y fue lleno, le dio su Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo también en ese tiempo, ¿verdad? Pablo tuvo una experiencia con Dios. En Romanos 5:8, Pablo, fíjese, mire lo que expresa de su experiencia, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Pablo estaba conociendo el amor de Dios, ¿verdad? No sé si usted tiene un enemigo o usted es enemigo de alguien y usted está en una condición pues difícil, pero aquel enemigo está en mejores condiciones y de pronto el enemigo hace a un lado la enemistad, usted se acerca y aquel le acepta, aquel le recibe, ¿sí? Y es lo que está diciendo Pablo. Este versículo es muy hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo reos de condenación bajo pena de muerte, Él nos da su amor, ¿sí? Él nos trae perdón, Él nos trae aceptación y nos relaciona con Él. Ahora estamos reconciliados, ¿verdad? Y esto es lo que experimentó Pablo, el amor de Dios. El amor de Dios lo llenó todo, de tal manera que Pablo ahora las cosas que eran valiosas dejaron de tener valor, porque el amor de Dios estaba en su vida, lo había conocido a Dios que es amor, y lo había conocido su amor en él mismo. Esto es una parte muy importante, ¿verdad? El amor es un poder transformador, no es un concepto borroso ni débil.
lo que muchos consideran como amor, pues no es eso, ¿verdad? Hay muchos conceptos sobre el amor, pero lo vuelvo a repetir, el amor es un poder transformador, que cuando todo lo llena, que cuando llega a nuestras vidas, el amor de Dios es lo más valioso que podemos encontrar, que podemos obtener y podemos experimentar el amor de Dios. Para muchos el amor tiene muchas maneras de expresarlo y tienen sus propias ideas del amor. Nosotros decimos que Dios es amor. Así como Dios es amor, hay muchos conceptos y bueno, el amor no es algo borroso ni débil, lo que muchos consideran, ¿verdad? Para muchos el amor es una fuerza salvaje interna que los lleva a conquistar reinos, buscando el cariño de una princesa que van a rescatar. Para muchos ese es el amor. Para otros es una máquina salvaje movida por las hormonas cuyo destino es la cama. Para muchos es eso. Para otros el amor es un poema, es una puesta de sol. Para otros es cuidar un niño, es darle afecto a una criatura, ¿verdad? Es cuidar de él. Para otros ese es el amor. Para otros es un gran ideal que pueda beneficiar, ¿verdad?, a gente con necesidad. Pero el amor es más que todo eso. El amor es Dios mismo. Dios es amor. El amor es exigente. Si pensamos que es débil, no. Porque dice la Biblia, Dios nos amó primero. Dice, y ahora le podemos amar porque Él nos amó primero. Pero el amor es exigente, el amor de Dios. Una vez que Él nos ha dado, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No hay amor mayor que que uno ponga su vida por los demás. Le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? En esto conocemos que pasamos de muerte a vida. Dice que amamos a nuestros hermanos. ¿Usted tiene evidencias de que ya ha pasado de muerte a vida? Bueno, si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿amaremos a Dios que no lo vemos? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Pero debe haber evidencias, debemos tener evidencias que hemos pasado de muerte a vida, porque el amor de Dios está en nosotros y podemos amar a Dios y podemos amar a nuestros hermanos. Así es que Pablo perseguía, mataba a creyentes. El amor de Dios, Él lo conoce y aún decía, no alcanzo a comprender su magnitud, su altura, su anchura, su profundidad. Pero todo lo que era valioso dejó de tener valor en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo un conocimiento más excelente de Dios, que era su amor. Por su amor dice que todo fue una pérdida, pero en la fe tuvo Pablo muchas ganancias, ¿verdad? Ya no dependía del valor que él se daba, ahora dependía del valor que Dios había puesto en su vida. Yo creo que es lo que tenemos que aprender, el valor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, no solamente nosotros tenemos que entender ahora que el valor que nosotros tenemos es conocer su amor. Sea una ganancia humana o recuerdos dolorosos, su amor lo llena todo. Y las cosas dejan de tener valor y dejan de tener poder en nuestras vidas. Dejamos de tener esa lástima que nos esclaviza, ¿verdad? El amor sana todo pasado triste en nuestras vidas. El amor todo lo llena. Así es que esto es muy importante. Entonces, no solamente el amor o de parte de Dios las ganancias de fe tratan con el tiempo pasado. Las ganancias de fe también nos dan un propósito en el presente. Versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses dice, y ser hallado en Él. Otra vez el apóstol Pablo está hablando de estas palabras, en Él, en Cristo, ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Primero es conocerle a Él en su amor. Ahora, en su justicia que es por la fe en Cristo, la segunda cosa que hay aquí. Nosotros experimentamos su amor, cuando oímos de su amor, creemos y entonces conocemos su amor. Y esto es una experiencia, es una vivencia inigualable. Eso tiene que ver con la salvación directamente. Y la salvación es una experiencia única que perdura para siempre. Perdura para siempre esta experiencia, ¿verdad? Iniciamos un viaje de fe, iniciamos un crecimiento, pero aquella vivencia está ahí. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo pide ser hallado en Cristo. Esto es muy importante. En Cristo pide ser hallado. La salvación no es confesar solamente a Cristo o aceptar un concepto de repetir, sí, una oración de nuestros pecados.
Eso no es la salvación. Solo se experimenta su amor y su justicia viendo nuestra condición. Pensamos que la gente pasa al altar y que después de que repite ya es una situación que ya sucedió. Pero nos hemos dado cuenta que las conversiones son muy light, la gente no permanece, la gente no da frutos, no da evidencias de una regeneración espiritual. Se convence, tiene conceptos evangélicos, se persuaden de que es algo bueno, pero la salvación es algo más todavía. ¿Cómo es algo más la salvación? Yo creo que es importante que marquemos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en unos la salvación es más evidente y otra gente como que pasa un tiempo y está todavía jugando entre adentro y fuera y no vemos una obra concreta de parte de Dios? Dios la hace, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el amor de Dios solo se experimenta su justicia viendo nuestra condición de pecadores, experimentando una necesidad apremiante que nos haga clamar a Él, donde nos veamos en nuestra realidad como enemigos de Dios, con el yugo de la esclavitud del pecado, culpables sin excusa, sin evadir nuestra responsabilidad. Somos culpables delante de Dios, estamos bajo condenación, bajo pena de muerte, alejados de su amor, rebeldes a su palabra. Eso es lo que necesitamos. Mientras no veamos nuestra condición, no podemos valorar el amor de Dios. Pablo decía de los pecadores, yo soy el primero. Pablo se había constituido enemigo de Dios, pero fue perdonado, fue aceptado, fue reconciliado y valoraba grandemente el amor de Dios. ¿Qué es lo que sucede en muchas personas hoy en día? Que tienen un concepto mental, pero no se ven, no reconocen. Puede ser que cuando vengamos al Señor no entendamos todos estos términos. Pero una cosa es cierto, que cuando nos acercamos a Dios íbamos quebrados, íbamos con mucha necesidad. Y cuando nos acercamos a Él nos sentíamos indignos, aunque no sabíamos qué estaba pasando ni entendíamos que estábamos bajo condenación. Muchas cosas no las entendíamos, pero sí nos sentíamos indignos al acercarnos a Él en nuestra necesidad. Y clamamos con necesidad porque llegamos quebrados. El pecado nos había mordido, el pecado nos había lastimado y llegamos a Dios y fue como clamamos, y esa experiencia es única y permanente. Pero a partir de ahí sigue el proceso de Dios. Así es que, ¿por qué estamos aquí? Por la pura gracia de Dios. Seguimos con lo que el apóstol Pablo nos está compartiendo acerca de que las ganancias de Dios pueden tratar también el presente, ¿verdad? Nos permiten tener un presente, ¿verdad? Estable, con seguridad. Así es que esto es muy importante. Bueno, nosotros al inicio desconocemos estos términos, decíamos hace un momento. Dios responde a nuestra actitud al acercarnos a Él en la manera adecuada. Vivimos la experiencia del perdón, de su paz, la experiencia de tener su presencia en nosotros, de experimentar su vida, la misericordia de la reconciliación. Ya no somos lejanos, ahora somos hijos. Y su amor es el amor de un Padre amoroso hacia nosotros. Sentimos la aceptación. Eso es lo que he experimentado. Pero ¿cuándo? Cuando nos acercamos adecuadamente, ¿verdad? Tal vez sin conocer los términos, pero sí en la actitud, sintiéndonos indignos, sabiendo que Él en su gracia y su misericordia nos reconcilia y nos acepta. Y después de ser sus enemigos, nos hace sus hijos. Y esa es una experiencia única en la vida. Así es que Dios responde a nuestra actitud al acercarnos a Él. En el Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque mucha gente no experimenta, bueno, porque se acerca no viendo su condición. Se acerca teniendo un concepto en su mente. El amor de Dios no se puede valorar hasta que no se tenga la necesidad, ¿verdad?, de experimentarlo. Cuando nosotros nos vemos perdidos y de pronto Él nos encuentra, nos rescata, sentimos un alivio, sentimos su paz. Y si usted no ha estado en la actitud adecuada, yo le aseguro que usted llega con un concepto en su mente y confiesa y habla,
pero no puede conocer ese amor porque no se ha sentido perdido, porque no se ha sentido alejado, porque no ha creído en lo que Dios dice de nosotros, que no hay ni siquiera uno solo justo, que somos sus enemigos, que no nos gusta sujetarnos a la ley de Dios, y lo más triste es que tampoco podemos, dice en Romanos 8:7. Así es que esto es muy importante, ¿verdad? El apóstol Pablo experimentó ese conocimiento de su amor, y lo que era muy valioso dejó de ser valioso en el pasado, y en el presente el apóstol Pablo ahora él quería estar en Cristo únicamente, nada más, y en Cristo él estaba experimentando ese amor, él estaba experimentando las bendiciones, ¿verdad?, de la justicia de Dios. En Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo quería crecer más, deseaba estar siempre en él y crecer y madurar más. Pero aquí Pablo está hablando del poder de su resurrección, que es un poder evidente, es todo lo que Jesús hizo y dijo que es verdad. Ese poder trae gozo, ese poder trae paz, ese poder trae vida plena, ese poder trae esperanza, ese poder trae consolación y resignación. Conocer su amor, su justicia, su poder nos permite participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hago un alto. Si el poder de su resurrección está operando en nosotros, es la vida de Cristo. Esa vida es la vida resucitada que venció la muerte, y esa vida está habitando en nosotros. Y cuando esa vida llega, lo más valioso cobra un precio tan alto en nuestras vidas, es algo tan grande, que todo lo demás, cuando esa vida nos llega en plenitud, como dijo Pablo, todo es pérdida, todo lo tengo por estiércol, todo es basura. Para Pablo dejó de tener importancia lo que cosas eran importantes. Y ahora Pablo en el presente, él quería estar en Cristo, él quería estar en la justicia de fe, él quería estar en el poder, conocer el poder de su resurrección, porque ese poder le permitía participar de los padecimientos de Cristo. Bien, esos padecimientos, la vida de padecimiento, es algo que nosotros no alcanzamos a captar, pero los apóstoles se sentían orgullosos de haber padecido y parecerse a Cristo en el padecimiento. Lo que nos resulta muy extraño, yo creo que las estrellas brillan más fuerte y son más claras cuando hay oscuridad, pero el sol tiene que salir, nunca ha dejado de salir. Cuando nosotros queremos saber si tenemos fe es cuando viene una situación difícil, cuando viene una situación adversa. Cuando usted quiere saber si tiene amor realmente es cuando lo desquician, y cuando a alguien le hace la vida de cuadros y usted se da cuenta si realmente tiene amor. Si usted quiere saber si tiene dominio propio es cuando a alguien le fastidia y usted se va a dar cuenta que tiene dominio propio. Usted quiere saber si tiene paz es cuando las circunstancias son adversas, cuando hay padecimientos, cuando hay adversidades, cuando hay aflicciones, cuando hay diferentes situaciones. Sí, dice que Él guardará nuestros pensamientos, ¿sí? y guardará nuestros corazones, dice en Filipenses también, es en el capítulo 4, es versículos 6 y 7. Bueno, hay una guarnición que Dios tiene para que nosotros podamos estar ahora en este tiempo bien listos y bien protegidos por esa guarnición de tener esa paz. Podemos participar de los padecimientos de Jesucristo por el poder de su resurrección. Si alguien dice que no es merecedor de los sufrimientos, quiero decirle que la vida se generó para nosotros en la muerte y el padecimiento de Jesucristo. Y somos participantes de su muerte, somos participantes de su resurrección, pero también aquí Pablo está diciendo que después de entender ese poder de su resurrección, también podamos ser participantes de los padecimientos de Cristo, así como Él en su muerte. ¿Qué fue lo que Él tuvo en su muerte? Angustia, aflicción, ¿sí? Tuvo rechazo, fueron situaciones muy difíciles, adversas, una adversidad, padecimientos. La vida de resurrección nos da la capacidad de enfrentarlos y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esa gracia va a brillar más en la adversidad
esa gracia va a hacer notar más el amor de Dios y su fidelidad y el poder de su resurrección cuando las cosas sean adversas. Las ganancias de fe nos permiten también tener esperanza en el futuro. Versículos 11 y 12 del capítulo 3 de Filipenses dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido, por Cristo Jesús. Pablo no está dudando de la resurrección. Pablo no está dudando de su salvación en el versículo 11. Lo que Pablo está hablando de un llamado, de un propósito, ¿sí?, por lo cual él fue alcanzado. Y él quiere ver si puede alcanzar ese propósito. Él está hablando de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir siendo perfeccionado, porque él está dispuesto a alcanzar aquel propósito con el cual fue alcanzado, ¿verdad? Alcanzar ese propósito por el cual él fue alcanzado. En versículos 13 al 16 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, Pablo no pretende haber alcanzado todas las cosas, ¿verdad? Él quiere lograr aquello para lo cual fue alcanzado y quiere cumplir ese propósito. Pero hay una cosa muy importante aquí en este pasaje. Así que, dice Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Él aceptaba que no había alcanzado el cumplimiento, ¿verdad? La madurez, el completamiento, la madurez. Pero produce esto en su vida, que él se centre en un solo punto. Se reduce su vida a un solo punto. Dejar todo lo que está en el pasado, no permitir que nada de lo que era valioso para él ahora interfiera, ¿sí?, en ese amor, en esa justicia, en esa paz que él había experimentado, en ese poder de la resurrección, en el cual él podía en las adversidades ahora participar con gozo y alegría. Recordemos que esta carta Pablo lo está escribiendo desde la prisión. Así es que era una revolución tremenda, ¿verdad?, en cuestión de fe, lo que Pablo está hablando en este lugar. Él estaba participando de los padecimientos de Cristo ahora, porque el amor de Dios era más grande que todas las cosas y la justicia de Dios lo impulsaba. Esto es algo muy importante. Así es que es dejar todo el pasado. Ahí reduce Pablo su pensamiento en ese punto. No permitir que nada le interfiriera, ni doloroso, ni las cosas que eran valiosas, nada absolutamente. Él vivió un presente anticipado para el futuro. Su llamamiento era estar con Jesús. Su premio solo era en Cristo. El ser arrebatado para estar con Él era el supremo llamamiento, el deseo más grande que Él tenía, ¿verdad? No hay dos lugares, nada más hay un lugar. Bueno, no hay mucho que escoger. O se está en Cristo o no se está en Cristo. Y aquí Pablo está hablando en Cristo, ¿verdad? Él deseaba estar en Cristo y en Cristo él hablaba de un supremo llamamiento. En lo que ya había llegado podía seguir una misma regla. Él está llamando a una unidad. Dice: sintamos lo mismo. ¿Lo mismo en qué? Sintamos lo mismo, ¿verdad? En una unidad. Sintamos lo mismo buscando conocer el amor de Dios, su justicia, el poder de su resurrección por la fe solo en Cristo. Busquemos lo mismo. Solo la fe, su amor, su justicia, ¿verdad?, nos permite tener ganancia sobre el pasado, seguridad sobre el presente y esperanza en el futuro. ¿Qué está pesando en nuestras vidas? ¿Qué fuerza es la que pesa? ¿El pasado está tan fuerte que nos está castigando en el presente? ¿Qué nos está incomodando en el presente, verdad? Usted conoce su justicia, ¿sí?, por la fe y el poder de su resurrección. Yo creo que usted puede enfrentar el presente, ¿verdad?, con un grande propósito para su vida, porque cuando falta la fe, los propósitos se acaban también. Cuando el amor de Dios deja de funcionar, la vida no tiene sentido, estamos vacíos. Entonces podemos participar de sus padecimientos. No temamos al futuro, lo que puede venir. Nosotros estamos en Cristo. En 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcamos en Él.
Así es que hay ganancias en la fe. El pasado no tiene por qué estar interfiriendo y molestándonos. El presente debe estar lleno de propósitos de la fe en el Señor, del poder de su resurrección. Y el futuro, tenemos la esperanza de que el llamamiento es estar con Él un día. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Dios le bendiga.